Hola mis amigos, mis amados, ustedes y yo, padres de familia, los que siempre necesitamos una palabra para la familia. Aquí estamos una vez más. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por invitar a otros a que escuchen lo que para ustedes es bueno, de seguro va a ser bueno para los demás también. Es bueno de que estemos juntos, es bueno de que le permitamos a la palabra de Dios permear nuestro corazón, nuestra vida. Y en algunos casos, como en el mío, tenemos un corazón tan duro que muchas veces la palabra de Dios tiene que hacer uso de esos dos filos que dice que tiene. Pero gracias por prepararse, gracias por tomar una Biblia, si puede tomarla, gracias por hacer anotaciones, gracias porque cada día podemos escudriñar la palabra de Dios. Eso para mí es espectacular y sueño con hacerlo todo el tiempo que tenga, que pueda hacerlo, quiero hacerlo y lo voy a seguir haciendo. La palabra de Dios se ha convertido en vida, la palabra de Dios se ha convertido en el camino por donde nosotros vamos, por donde yo voy. La palabra de Dios se ha convertido en la palabra que tengo para entregarle a otra persona. Cada vez que alguien necesita un consejo, busco en la palabra de Dios qué puedo decirle, qué puedo darle como un consejo. Y la mayoría de nosotros, porque el hecho de que yo comparta la palabra no quiere decir que no necesito consejo, que no necesito ayuda, o que tal vez ya me sé todo lo que dice la Biblia. No. Por esa razón, cada vez aprendemos juntos. Hoy vamos a meternos en los siguientes versículos del capítulo 119 del libro de los Salmos. Los versículos son del 65 al 72. Así que anótelos si no puede leer su Biblia, y si tiene su Biblia, ábrala, y si es su Biblia, yo le animo a que haga ciertas anotaciones para que a usted le pueda servir mañana cuando lo vuelva a revisar, o cuando le sea necesario, usted toma su Biblia y dice, esto me dijo Dios a mí. Porque lo importante de este tiempo no es la palabra que este siervo le entrega. No, eso no es lo importante. Lo importante es qué Dios le dice a usted, porque eso es lo que usted va a tener que poner en práctica. Quizás Dios use mis palabras, pero no soy yo. Tiene que ser Dios. Sí, Dios tiene que tratar con nosotros. Dios es el único que tiene una buena respuesta para los conflictos, problemas, situaciones difíciles que tenemos. Dios es el único que puede ayudarnos en todas estas circunstancias que se presentan en la vida. Así que le animo, haga anotaciones. Si no puede hacerlo en su propia Biblia, tome un cuaderno, una hoja, algo donde usted pueda anotar. Es mejor si tiene un celular. Ahí haga las anotaciones. ¿Verdad que el celular nunca se nos pierde? Las hojas se nos pierden y nos olvidamos lo que Dios nos haya hablado. Así que le animo a que haga esas anotaciones. Oremos, que siempre es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por habernos dado este gran privilegio de tener tu palabra a la disposición. Señor, muchas gracias por haber enviado al Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y así podamos caminar hacia aquello que tú esperas que lleguemos. Dice tu palabra que tú anhelas que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi buen Dios, mi buen Señor, ayúdanos en este tiempo que tenemos dificultades como familia, como padres, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, tal vez también tenemos conflictos. Tú lo sabes, por lo tanto te rogamos que nos hables, que tú siembres en nuestro corazón tu palabra. Como dices, escribe tus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente, de tal manera que cuando la necesitemos, la podamos utilizar y así hacer lo que tú quieres que hagamos, vivir de acuerdo a tu voluntad. Tú anhelas, tú sueñas con que nuestros hijos se conviertan en una generación nueva, no en una generación que cada vez se va corrompiendo más, que cada vez el pecado parecería ser que gobierna más. No, tú anhelas una generación que se levante con principios, valores, que vengan de tu parte
para que hagan las cosas que tienen que hacer en esta tierra. Trabajar, ejercer su profesión, laborar en un lugar difícil, ya sea público o privado, en cualquier lugar donde se encuentren, ellos puedan aplicar los principios que tú tienes en tu palabra. De tal manera que la vida de ellos sea bendecida, la empresa donde trabajan reciba bendición y nuestra ciudad reciba también bendición. Señor, necesitamos como sociedad lo más urgente posible, una sociedad que se levante para gobernar de acuerdo a tu palabra. No, Señor, yo no creo por nada del mundo que las puertas del Hades van a prevalecer contra tu iglesia. No, tú dijiste que no prevalecerán, por lo tanto yo creo esa palabra. Y aunque lo que veo en las noticias, aunque veo en la televisión, dicen que son malas noticias, que es el pecado el que avanza, yo creo que tu palabra está avanzando, que está llegando a los corazones de tus hijos, de aquellos a los cuales mañana les vas a poner a que gobiernen esta ciudad, este país, y yo no sé dónde más los vas a poner. Pero oramos en el nombre de Jesús para que en este tiempo tú una vez más escribas en nuestro corazón tu palabra, que la recuerdes, que la pongas en nuestra mente de tal manera que la podamos usar cuando la necesitamos, que la pongamos en práctica en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir. Padre, yo soy el primer padre que necesita de tu palabra. Me pongo primero en la lista porque lo necesito. Enséñanos, amado Espíritu Santo, tu palabra, que para nosotros es la más importante de cualquier otra cosa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tome su Biblia, por favor. Tómela, si le es posible, por supuesto. Recuerde, vamos a meditar en los versículos 65 al 72 del libro de los Salmos, capítulo 119. No se olvide. Ahí estamos. Vamos a estar en este tiempo. Dice el versículo 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Mire, este versículo me deja pensando. Y si yo soy un siervo de Dios, tal vez usted va a hacerse el mismo cuestionamiento. Y estoy sufriendo por algo difícil que pasó en mi vida. No sé qué pasó en la suya, pero es algo difícil, algo grave. Algo que no le da paz todavía, algo que todavía usted no logra conciliarlo. Y entonces leo este versículo y dice, bien has hecho con tu siervo. ¿No le parece que está contradictorio a lo que estamos viviendo? La verdad, yo me hago esa pregunta. Por favor, no me considere como que soy un rebelde que está en contra de lo que Dios dice en su palabra. No. Me estoy preguntando, ¿cómo es que en medio, o cómo es que mirando las circunstancias que he vivido, yo puedo hacer esta declaración? Bien has hecho con tu siervo. Qué difícil si usted perdió a su cónyuge, a un ser amado. Qué difícil si usted perdió su trabajo. Qué difícil si le bajaron el salario al 50%. Muy difícil, muy difícil. Pero si esta palabra dice así, ¿será porque Dios quiere darnos una lección? Yo creo que sí. Él quiere que nosotros aprendamos a vivir conforme a su voluntad. Aceptemos algunas cosas. Primero que nada, Dios tiene el control de todo. No podemos cambiar eso. Dios no ha cambiado, Dios no ha variado. Dios no es como nosotros los hombres, los humanos, que si vemos a nuestro hijo que está sufriendo, aunque esté haciendo mal, pobrecito nuestro hijito, y le vamos y hasta le adornamos todo lo que ha hecho. No, Dios no. Cuando Dios decidió hacer algo, simple y llanamente, no tiene ningún conflicto en seguirse manteniendo como Dios. ¿Cómo entonces yo puedo llegar a decir, bien has hecho a tu siervo? La primera cosa que he aprendido, y recuerden mis amigos, si usted nos ha seguido durante los 2 últimos meses del año y estos que estamos transcurriendo del 2022, usted recordará que a mí me ocurrió algo muy difícil.
El 8 de noviembre falleció mi esposa. Y esta palabra me confronta a mí. Me está diciendo a mí, ¿qué vas a decir ahora? Algunos me podrían hasta preguntar, ¿y dónde está el Dios al que has servido? ¿Dónde está aquel Dios al cual tú has dado tu vida? Mira lo que te ha hecho, te ha quitado tu esposa. Bueno, pensémoslo por un momento. Primero, nunca Dios dijo que mi esposa iba a vivir eternamente, o al menos hasta cuando yo viva. No. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, Él tiene en su poder el derecho, o si usted quiere ponerlo, inscrita la fecha en el acta de defunción de mi esposa, desde el día en que nació. Yo no lo sé. Yo no sé cuándo iba a fallecer mi esposa, pero Él sí lo sabía. En segundo lugar, que eso es algo que yo lo he predicado, que lo he enseñado. Hemos dicho que Dios es el dueño de todo. ¿Por qué lo hemos dicho? ¿Por qué? El mismo libro de los Salmos nos va a decir a nosotros, tuya es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Todos le pertenecemos a Dios. Mi esposa le pertenecía a Dios y aún le sigue perteneciendo. ¿Qué pasó entonces? Simple y llanamente, Él hizo lo que Él quería hacer. ¿Y quién le va a decir por qué lo haces? Lo que la mayoría de la gente me ha dicho a mí, ahora mi esposa está en un mejor lugar. Sí, es cierto que está en un mejor lugar. Definitivamente, a veces me siento y me quedo viendo una fotografía de ella y digo, mi amor, ahora estás en un mejor lugar. Y eso me alegra, eso me contenta. Por supuesto, hay una tristeza de la ausencia de ella. Hay una necesidad de verle, de tocarle, porque este es el humano. Pero eso no quiere decir que Dios no me ha hecho bien. Sí, sí me ha hecho bien. Y usted, en su propia circunstancia como padre, tiene que preguntarse, ¿cómo es que Dios le ha hecho bien en lo que usted está viviendo? ¿Dónde usted va a encontrar la oportunidad para decir, la voluntad de Dios, la decisión de Dios es la mejor? ¿Dónde? Yo espero que usted tenga ese entendimiento y, digamos, esa decisión de poder quedarse en paz, reconociendo que Dios hace bien las cosas, que Dios las hace mejor de lo que nosotros pensemos. Por favor, no mezclemos, que es mi labor ahora, el dolor que siento con la voluntad, la autoridad, la potestad de Dios. No me conviene por nada del mundo. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo comenzar a patalear y puedo comenzar a ponerme un rebelde y puedo decir, ya no voy a predicar más, ya no voy a hacer nada de la iglesia, porque me he resentido con Dios porque se llevó a mi esposa. La pregunta que yo mismo me haría inmediatamente es, ¿y qué pierde Dios? ¿Pierde algo Dios? Yo creo que nada. Porque si yo no comparto la palabra que tengo que compartir, yo le aseguro que Dios tiene otros que tienen mejor capacidad que yo. En otras palabras, no puedo torcerle el brazo a Dios para que las cosas las haga como yo quiero. Finalmente, ya está hecho. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué gano yo con ponerme rebelde contra Dios, con ponerme en una posición antagónica contra Dios? Y no gano nada. Dios es inmutable. O sea, no va a cambiar. Él seguirá siendo Dios, así le duela a Julio Zambrano. Él sigue siendo Dios. ¿Cuál es mi posición entonces? Aceptar que lo que Dios ha hecho es bueno. Es bueno. Qué difícil, ¿verdad? Yo mismo estoy pensando, ¿cómo va a ser bueno que ahora no esté con mi esposa? Lo que Dios ha hecho es bueno. Vamos a tener que pararnos en esa posición de decir que lo que Dios ha hecho es bueno. Ahora, mire la segunda frase del versículo. Dice, oh Jehová, conforme a tu palabra. Ya lo mencioné. Dios tiene el control de la vida y la muerte.
No lo tenemos nosotros, no lo tiene la medicina, no lo tienen los médicos, no lo tienen aquellos que tratan de disminuir la cantidad de personas en el mundo. No, ellos no lo tienen. Lo tiene Dios. Su palabra dice que Él está en control de todo, que Él sabe por qué el mar no sale de sus límites, que Él le puso límites, que Él puso las aguas en el cielo y también las puso en el abismo. Él es, conforme a su palabra, lo que hace es bueno, es muy bueno. Mire, uno de los versículos más polémicos que tiene la palabra de Dios es: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Lo cierto es que usted está pensando al contrario. No, que va, acabo de tener un bebé hace 2 meses, un nieto, hace 2 meses. Y este bebé para mí es una bendición, es lo más hermoso que yo puedo tener. Él es. Pero la pregunta es, ¿qué me va a alegrar más? ¿Lo que Dios hizo al darnos un nuevo miembro de la familia, o lo que Dios hizo al llevarse uno de los miembros de la familia? Aceptemos. La palabra de Dios está escrita desde miles de años atrás, y Él va a hacerlo conforme a su palabra. Y lo que Él haga conforme a su palabra es bueno. Es bueno, mis amigos. Qué bueno es aceptar esto como padres de familia, para poder decirles a nuestros hijos. Déjenme ponerla en otras circunstancias, un poco más complicadas, podría decir. No sé si sean más complicadas, pero voy a ponerlo. Digo, ¿qué pasa si ya no tenemos la misma economía que antes teníamos? Antes teníamos una economía abonante donde podíamos ir y venir de donde queramos, comer lo que nosotros nos apetezca y no había ningún conflicto. Pero la economía cambió y ya no es tan buena, tan grande como lo era antes. Dios lo permitió así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos nosotros a convivir ahora? Ahora que la situación ha cambiado, ha dado un vuelco, la situación económica dentro de la familia, ¿cómo vamos a actuar ahora? ¿Vamos a seguir diciendo que Él es Dios y que lo que Él dice en su palabra y lo ha hecho conforme a su palabra, eso es lo que vale? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que hacerlo así. Cuando eso tenemos en nuestro corazón, y la situación se presenta, porque los que más sufren y los que más preguntan por la economía son nuestros hijos, porque ellos ya se acostumbraron a tener un estilo de vida, y al cambiar la economía, su estilo de vida tiene que cambiar. Pero si nosotros como padres les enseñamos a tiempo a nuestros hijos de que Dios es el dueño de todo, que Él es el que decide todo lo que va a ocurrir en nuestra vida, cuando llegue esa situación difícil económica, va a ser mucho más fácil para sus hijos aceptarla y seguir el camino que Dios ha puesto en nuestra vida. Si no lo hacemos, mire en qué condiciones vamos a poner a nuestros hijos. Si usted y yo como padres no aceptamos que Dios es el que tiene el control de todo, simple y llanamente nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Y yo me imagino que usted conoce tantos testimonios de familias que por años hicieron crecer a sus hijos en la iglesia y que asistían y que hacían actividades de la iglesia, pero nunca como padres les enseñaron puertas adentro quién era Dios, qué podía ser Dios. No dieron a conocer a ese Dios todopoderoso. No le dieron a conocer a los hijos a ese Dios que no va a cambiar, que es inmutable. Y por no dárselo a conocer, cuando la situación difícil se presenta, lo único que vamos a tener son hijos rebeldes. Tal vez buenos estudiantes, tal vez buenos profesionales, pero totalmente rebeldes en contra de Dios. Y usted dice, ¿y eso qué? Bueno, yo sí me preocuparía con una situación así. Yo sí me preocuparía. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero ver a mis hijos en el infierno. No.
Yo quiero ver a mis hijos conmigo el resto de la eternidad. Yo quiero ver a mis hijos gozando de lo mismo que yo goce en la presencia de Dios el resto de la eternidad. Ese es el lugar que quiero para mis hijos. Por lo tanto, es mi deber como padre de familia enseñar a mis hijos puertas adentro. ¿Quién es Dios? No voy a dejarle al pastor, no voy a dejarle al líder, no voy a dejarle a la escuela que le enseñe el Dios que ellos quieran. No, yo le voy a mostrar a mis hijos ese Dios que dice en su palabra que esto va a ser y Él lo va a hacer. Y mis hijos y yo lo vamos a aceptar. Vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hacerlo. Miren lo que dice el versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Cuál es el buen sentido? ¿Acaso tenemos buen sentido cuando las cosas van bien, son bonantes y no hay problemas? Tal vez. Pero si las cosas no van bien, si las cosas cambian, si no hay bonanza económica, si no todo está de acuerdo a mis gustos, a lo que yo quisiera, a que satisfaga mi carne, no por eso la palabra de Dios deja de tener buen sentido. Amados, la vida del padre, de la madre, de los hijos, no debe estar basada en lo que tenemos. Debe estar basada en lo que nos enseñe la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos dé sabiduría y con esa sabiduría poder vivir con un buen sentido. Entender por qué razón estoy en esta tierra. Estar claro de hacia dónde me estoy dirigiendo en este mundo. Si no lo hago, pues no voy a tener buen sentido. Si yo creo que lo único que tengo que hacer es, ¿cómo dice el dicho popular? Dice, chulla vida que tenemos. Y voy a desperdiciarla. Bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Sabe algo? Piénselo. ¿Es lo mismo 100 que 1000? No. ¿Es lo mismo 100 que 10,000? No. Y usted y yo a lo sumo viviremos 100 años en esta tierra, pero tendremos toda una eternidad, más de 10,000 años, la eternidad, para vivir de una manera, cualquiera que nosotros elijamos. La del buen sentido, siguiendo las enseñanzas de Dios a través de su palabra, o la de mi propio sentido, siguiendo mis propias enseñanzas, mi propio camino. Nosotros decidimos. ¿Qué va a hacer Dios? Pues Dios es inmutable. Él va a permitir, no va a permitir. Él ha dicho que usted tiene voluntad propia para decidir caminar, vivir de acuerdo a Dios o de acuerdo a su propio sentido humano o personal. Él no le va a obligar. No. Él no me va a obligar a mí. Tienes que aceptar esto. No. ¿Por qué? Porque lo que Él hace, lo que Él ha hecho, tiene buen sentido. Tiene sabiduría. Posiblemente yo no la entienda al 100%. Posiblemente no esté tan claro como querría estar en todo. Pero eso no cambia la situación. Eso no cambia lo que Dios es. Recuerde, para nosotros, los padres de familia, vivir por los principios y los valores eternos debe ser la forma en cómo nosotros edificamos a nuestros hijos. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y desea. Que nuestros hijos aprendan a vivir de la misma manera. Y eso se logra solo si nosotros le permitimos a Dios enseñarnos a nosotros buen sentido y sabiduría. Si no le permitimos a Dios que nos enseñe buen sentido y sabiduría, la pregunta es, ¿de qué vamos a vivir? Vamos a vivir de nuestro propio sentido, nuestros propios sentimientos y por supuesto de nuestra propia sabiduría. Mire, el libro de Santiago dice algo que es para nosotros importante. Hay una sabiduría que viene de lo alto, que es muy buena. Pero hay otra sabiduría que viene del otro reino,
O como dice el libro de Santiago, carnal, diabólica. Carnal porque satisface mi carne. Por supuesto, la sabiduría de Dios, las decisiones de Dios no necesariamente satisfacen mi carne. Pero si yo hago la voluntad de Dios, mire, la cosa va a ser diferente. Si hago mi propia voluntad, por supuesto que va a ser diferente a lo que sea la voluntad de Dios. Así que, ¿por qué mejor no tomamos una buena decisión? Usted como padre, como madre, y yo también como padre y madre. Enseñemos a nuestros hijos los mandamientos de Dios. Enseñemos a nuestros hijos los mandamientos que Dios tiene. Mire lo que dice el versículo 67. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Déjeme ponerlo de esta manera. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, también va a sufrir situaciones difíciles, ¿o no? Sí. También le van a llegar las situaciones que me han llegado a mí, aunque puedo reconocer que no estoy andando en el descarrío de mi propia vida, no. Estoy procurando hacer la voluntad de Dios, pero el siendo ser humano, siendo una persona que vive aquí, las circunstancias que le ocurren a usted y me ocurren a mí son parecidas, son similares. ¿Cuál es la diferencia entonces? Yo voy a aprender por los golpes que me dé la vida, o voy a aprender de la sabiduría de Dios. Mira, en los dos lados, en lo que Dios enseña y en el otro, hay consecuencias. Si yo solamente me dedico a esperar que la vida me trate y como alguien dice, se hace camino al andar. Bueno, entonces voy a tener golpe tras golpe y me voy a golpear contra la vida y voy a fracturarme una pierna, un dedo, me voy a golpear la cabeza. Me van a pasar todas esas cosas, pero al fin del fin, esas consecuencias me van a enseñar que lo que tomé como decisión no fue lo mejor. Póngale al otro lado. El otro lado es, Dios le dice a usted que la mejor manera de vivir es de acuerdo a los principios y sus mandamientos. Va a traer sus consecuencias, pero usted no va a salir golpeado. Usted no va a salir maltratado. Usted va a salir bien parado. Y cuando salga de esa tribulación, cuando salga de esa congoja que le está agobiando, usted va a ser una persona que puede levantar su corazón y decir, Dios ha sido bueno conmigo. Y con toda libertad, usted puede enseñarles a sus hijos, lo mejor es que vivamos por los principios y valores que la palabra de Dios nos enseña. Le animo, papá, mamá, tome la palabra de Dios. Decida, usted por su propio medio decida vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La vida le va a golpear, pero ¿dónde va a estar usted? ¿Va a estar parado en la roca de la palabra de Dios? ¿O va a estar parado en la arena de esta vida? Si cuando la vida le golpee, cuando la tormenta dé contra su vida, está parado sobre la arena de este mundo, la pérdida va a ser grande. Pero si por el contrario, usted toma la palabra de Dios y la hace parte de su vida, cuando la situación venga y golpee, y aunque usted se tambalee, y aunque usted parezca que va a sucumbir, lo seguro es que en el futuro usted podrá tener el fruto de la bendición de haber vivido por principios y valores eternos. Padre, madre, enseñemos a nuestros hijos a vivir por estos principios y estos valores eternos, pero con el ejemplo. Con el ejemplo. No permitamos que otros les enseñen. No permitamos que la religión le enseñe o que la iglesia le enseñe. No lo permitamos. Nosotros tenemos esta bendita palabra que primero nos enseña a nosotros y luego se la va a enseñar usted y yo a nuestros hijos. Espero
que esta palabra le bendiga a usted y a su familia. Nos vemos en la próxima oportunidad.